con él desde ya sobre la autoestima, el autoconcepto y el autocuidado. Rodrigo, y yo quiero partir consultando qué es el autoconcepto y qué elementos aportan para la construcción de este aspecto de la personalidad. Bueno, tengo que corregir, no es sistemática, es sistémico. ¿Ya? Ya, muchas gracias por la corrección. ¿Por qué es importante la corrección? Porque es la persona dentro de un sistema. Nosotros no crecemos aislados, crecemos en familia. Tampoco crecemos aislados de las conversaciones. Nosotros vamos creciendo en las conversaciones que vamos teniendo en familia. Crecemos en relatos, en lo que decimos y en lo que decimos a los otros, en lo que los otros nos dicen a nosotros y lo que nosotros mismos nos decimos. Entonces somos construidos en el lenguaje, lo que hablamos de nosotros y lo que hablamos de otros, y vuelvo a decir, y de lo que los otros hablan de nosotros mismos. Somos mutuamente construidos en el lenguaje, co-construido, diría alguien. Bueno, ¿por qué empiezo diciendo esto? Porque básicamente el concepto que tengamos de nosotros mismos, aquí hemos llamado autoconcepto, es lo que nos decimos acerca de nosotros. ¿Ya? Es la construcción que hacemos de nosotros mismos en el lenguaje. Y elegimos ciertos parámetros para decirnos cosas a nosotros mismos. Y de acuerdo a esos parámetros que elegimos, vamos a ir construyéndonos en el lenguaje y refiriéndonos, y vuelvo a decir, y reiteradamente, en el lenguaje, una y otra vez a nosotros mismos. ¿Qué te dices de ti mismo? ¿Cuál es el concepto de ti que tienes? Y cuando aparece esta palabra, autoconcepto, la Biblia, Pablo nos enseña que cada uno debe tener un concepto de sí mismo, pero no más alto que el que debiera tener. ¿Ya? Entonces, el tener o el decirse algo de sí mismo, el conceptualizarse, lo que nos hablamos a nosotros mismos, lo podemos encontrar con fundamento en la Biblia, en las Escrituras. Eso. Interesante todo lo que nos estabas compartiendo, Rodrigo. ¿Y cuándo nosotros podemos pensar de que estamos dentro de lo correcto o lo no tan correcto? O como nosotros aquí en Chile nos decimos, ¿lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Parece que no ando muy bien. Yo la otra vez compartí un hombre mirándose al espejo, tenía sus rollitos, su panza ya estaba rondeando los 50, y se veía en el espejo y estaba desnudo de la cintura para arriba. Entonces en el espejo el hombre se veía musculoso, pero la realidad es que no estaba musculoso. Un amigo me manda de vuelta la foto y me dice, y me puso mi cara, hizo un meme con mi cara y dice, así te ves tú. Entonces, bueno, yo estoy claro que me identifico con el gordito a esta altura de mi vida. Bueno, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos tiene que ser una y otra vez, somos cristianos, y esto tiene que estar muy, muy, muy metido en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Y el espejo que debemos mirarnos es las Escrituras. Y el espejo y la palabra y las palabras que debemos utilizar para construirnos a nosotros mismos no tiene que ver con lo que el mundo dice de nosotros mismos, no tiene que ver con lo que las personas, fíjate lo que voy a decir, lo que las personas alaban de nosotros mismos, sino lo que el Señor dice en su palabra de nosotros. ¿Ya? Porque lo que la gente dice y lo que nos decimos a nosotros mismos es cambiante. Hoy día yo puedo ser el mejor psicólogo del mundo, porque la gente dice que soy el mejor psicólogo del mundo. Pero mañana soy el psicólogo más pésimo del mundo. Entonces, es cambiante el discurso. Y si yo tomo esos discursos, si los considero, ¿ya? Entonces mi forma de mirarme en el espejo va a ir cambiando.
Porque soy un personaje cambiante. Y mis emociones me tienen arriba, a veces, o abajo, otras veces. Y lo único que no cambia es las escrituras. Y tengo que mirarme a las escrituras y una y otra vez. Y mirarme usando las escrituras como espejo en lo que el Señor dice en su palabra. Como te dije al principio, no estaban los hermanos escuchando. Yo soy recalcitrantemente canuto, evangélico recalcitrantemente, alguien diría fanático, posiblemente como el colocolino es fanático de la Chile, no puede ser eso, ¿cierto? Imposible. Imposible. O el de la Chile es fanático por Colo Colo, no puede ser. ¿Ya? O, bueno, él es fanático por su equipo y es su equipo. Bueno, mi equipo tiene que ver con Dios y lo que Él hizo por mí. Envió a su Hijo y mi concepto de mí mismo tiene que ser moldeado por la palabra. Y algo que debo tener presente siempre en este concepto que estoy construyendo, porque es un concepto que se va construyendo de mí mismo. Mi objetivo y tu objetivo debe ser, si eres cristiano, debe ser como el Señor dice, aprender de mí que soy manso y humilde. ¿Ya? Si tú quieres vivir un matrimonio feliz, una de las claves no es la comunicación, es la humildad con tu esposo, con tu esposa, ¿ya? Y la mansedumbre, ¿ya? Porque los conflictos que tenemos se generan por querer, comillas, afirmarnos a nosotros mismos, defender nuestros puntos de vista y no dejarnos pasarnos a llevar. ¿Ya? Y todo eso puede decir afirmar nuestro autoconcepto. Pero si en realidad tengo dos personas que son orgullosas y que tienen problemas con definirse a sí mismos en base a sus éxitos, en base a sus logros, entonces, si son orgullosas que están enfrentadas en el matrimonio, yo te digo que ese matrimonio no va a tener éxito. El llamado entonces siempre es, a ver, ¿cuál es nuestra meta? Este es mi concepto de hoy día que yo tengo. ¿Cuál es el que yo quiero tener? ¿Qué quiero lograr? Algunas personas confunden la humildad con la timidez. ¿Ya? No, yo soy tímido. Y se definen a sí mismos como tímidos, es lo que se dicen a sí mismos. Algunas personas dicen, no, es que yo siempre he sido tímido. ¿Y cuándo? ¿Cuándo eres Rodrigo, tímido? Disculpa. Perdón que te interrumpa. Me parece súper bien todo lo que nos estás compartiendo, muy y tremendamente interesante, sobre todo porque además todos los que estamos aquí en este panel somos cristianos. Pero ¿cómo podríamos presentar esto también a aquellos que nos puedan estar viendo y no son cristianos? Mira, estaba conversando con una chica que estaba estudiando ingeniería, esto en Chile, cuando estaba en Chile. Era una excelente alumna. Felipe debe entender esto, de cuán competitivo pudiera ser un ingeniero, particularmente si es de la de Conce, ¿ya? Donde los profes te enseñan a ser competitivo. Bueno, ella era una excelente alumna. Y yo le planteé y le dije, ¿y qué pasa si empiezas a sacarte malas notas y dejas de ser excelente alumna? ¿Ya? Mi computadora amenazándome de reiniciar. ¿Qué pasa si dejas de ser esa excelente alumna por un problema X? Cualquier situación que tienes, alguna enfermedad, cualquier cosa que te pase. Bueno, me sentiría muy mal conmigo mismo. Bueno, esa es la diferencia. Tu concepto se está basado en lo que Dios ha hecho por ti. Entonces yo te aseguro el éxito de tu relación. Pero si tu concepto es lo que tú pudieras hacer, y esto no va a ser muy bueno para ti, por lo que viene por delante. Ok, súper claro. Poniendo atención, quedó clarísimo entonces lo que tenía que ver con este primer concepto de autoconcepto. Nos quedó claro que era construido del lenguaje, dijo, ¿cierto? Y lo que nos decimos a nosotros también, ¿cierto? Pero me interesaría ahora ahondar en qué es la autoestima.
¿De qué depende? Está tan hablada autoestima, hoy día está tan de moda hablar de la autoestima, y cómo influye la autoestima en mi vida, en nuestra vida. ¿Que nos pudieras contar un poquito? La autoestima va de la mano de lo que hablamos, ¿ya? ¿Cuál es tu valor como persona? ¿De qué depende tu valor, tu valía? ¿Ya? ¿Cómo es tu confianza, tu amor propio, tu sentido de suficiencia? ¿Tú necesitas de otro para enfrentar los desafíos de la vida o siempre estás usando a otros como afirmando? Bueno, vuelvo a lo que hablé sobre la humildad. No hay persona con mejor autoestima, utilizando este concepto, que aquel que es humilde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si construyes la autoestima, hoy día estamos a todo esto, es el espíritu de nuestro tiempo, todo, y lo vas a escuchar una y otra vez, se construye en el lenguaje, ¿ya? Lo vas a escuchar una y otra vez. Esto es una construcción en el lenguaje. Sí. Y es cierto, todo es una construcción en el lenguaje, por si acaso. Pero el primer lenguaje, ¿de quién fue? ¿Quién fue el primero que habló? El Señor nuestro Dios. Entonces, inclusive Dios envió su palabra, la palabra de Dios, el verbo, el logos, hecho carne. Entonces, nosotros tenemos que conectarnos con el lenguaje de Dios. Y aquí vuelvo a decir, ¿qué es lo que vales tú? Ya sabemos que no vales por tu éxito académico, ni tu éxito económico, ni cuán bien te ha ido la empresa, ni cuán bien has sido como esposo o esposa, o cuán buen papá. A todo esto, los buen papá que somos o no somos, lo sabemos recién con los nietos. ¿Ya? Nos saltamos. ¿Por qué? Porque sabemos recién ahí que hemos hecho bien la pega cuando vemos a nuestros propios hijos criando a sus hijos. ¿Ya? Entonces, todo esto, ¿de qué depende tu valía personal? Y cuando digo de qué depende tu valía personal, estoy hablando de tu estima. Bueno, como somos cristianos otra vez, nada de esto, dice Pablo, todo lo que estoy mencionando, mis títulos académicos, mi trabajo, todos mis logros religiosos, todos los tengo considerados como basura. Porque tú y yo, y esto tienes que tenerlo claro, el valor que Dios nos asignó fue la sangre del Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, desde ahí tienes que construirte. Tú vales lo mismo que yo. Tú vales exactamente lo mismo que cualquiera de los hijos de Dios. La sangre de Jesucristo su Hijo. Y si partimos de ahí, asumiendo ese valor, entonces no importa si me enfrento con un pobre o con un rico. Delante del Señor nuestro Dios somos iguales. El mismo precio, el precio de sangre. ¿Ya? Entonces, las conceptualizaciones que el mundo puede darte de la autoestima, huélelo, así como percíbelo como casi idolatría del yo. ¿Ya? Nosotros tenemos que reconceptualizar lo que el mundo nos enseña. ¿Ya? Y la idolatría del yo no aplica acá. Lo que aplica es mirar quién es nuestro Dios y qué dice Dios de nosotros. ¿Qué es lo que valemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro sentido de vida? Porque todos estos conceptos de cuál es tu propósito aquí en la vida, cuál es tu sentido, en buen chileno, ¿para dónde va la micro? ¿Ya? Todo eso definen una buena autoestima. Pero entendida ahora desde nuestra visión cristiana, desde el Señor nos dice tal cosa: amad a vuestro enemigo, perdona al que te ha herido, sé humilde, no pagues, no devuelvas, no pagues con la misma moneda, pon la otra mejilla, sé misericordioso. Todos estos conceptos que están mencionados en la Escritura
hablan de que la persona ha asumido su valía delante de Dios. Y sería Rodrigo, tan bueno a veces, no Felipe, estaba pensando que sería tan bueno a veces en el día a día depender a veces de otra persona, porque a veces no tiene por qué a lo mejor ser tan malo, lo digo desde mi ignorancia. Así como los cristianos dependen del Señor, ¿cierto? De nuestro Dios, a lo mejor depender en el día a día de un padre, de un amigo, de un esposo, ¿es bueno o es malo? La verdadera libertad se encuentra en la dependencia. En la mutua dependencia. No es bueno. Voy a usar esta metáfora. Un bosque, tú vas a un bosque y tú miras las hojas del bosque, de los árboles del bosque, y te encuentras con que las hojas no se topan, no están así, no pasan. ¿Ya? No recuerdo el nombre de ese fenómeno, pero se topan y llegan hasta cierto momento. ¿Por qué? Porque la luz puede pasar. Y de esa manera los árboles pueden procesar su alimento con la luz solar. Y entonces se benefician de que las hojas no se topen. Pero si tú sigues bajando con el tronco y te metes en la tierra, vas a encontrar que los árboles se van a conectar así, por las raíces. ¿Sí? Entonces, tú ves que debajo de la tierra, en realidad los árboles se comunican, intercambian sustancias. Es como si fuera un solo sistema. Pero además se afirman unos con otros frente a la tormenta. O sea, unos a otros se apoyan. Lo que parece independencia ahí arriba, no se tocan, en realidad es colaboración. ¿Ya? Y lo que sucede es que los árboles están conectados por debajo y se ayudan unos a otros. La verdadera libertad se encuentra en eso, en colaborar para sacar lo mejor de la vida, pero apoyarse por debajo, en las raíces, para enfrentar los desafíos que implica la vida. Por eso uso la frase de que la verdadera libertad se encuentra en la dependencia del otro. Yo he dado también este ejemplo. Solamente si yo tengo dos manos, yo me acerco y me alejo un poquito. Me acerco, me alejo un poco. Ahí yo puedo generar contacto y agradable contacto. Pero si yo siempre estoy así, unido, muy unido, y muy unido, lo único que hago es dañarme y dañar al otro que es con el cual estoy unido. Entonces necesito cierta distancia para poder acercarme. Perfecto. ¿Ya? Entonces, bonita la metáfora. Sí, es una bella metáfora. ¿Ya? Timidez botánica se llamaba lo que estaba hablando Rodrigo. Timidez botánica, exactamente. Sí. Yeah. Rodrigo, mira, para continuar avanzando, hay otro concepto más que nosotros queremos que tú nos expliques dentro de este mismo marco, que es el autocuidado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Si escuchan un perrito, es mi perro ladrando, por si acaso. No te preocupes. Sí, voy a decirle... ¡Ay, estoy complicado! ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Ya. Estamos en vivo, ¿eh? Oye, me gustó eso. ¿Cómo era, Felipe? Timidez botánica. Timidez no botánica. Bien. Timidez botánica. Pueden buscarlo ahí en Google. Es interesante el fenómeno que se forma arriba entre los arbolitos, entre las ramitas. Lo voy a buscar porque me encantó. Ya, Felipe, sí. Discúlpenme, me parezco... Bueno, esto de estar en vivo siempre pasan cosas. Cuando describo el fenómeno del árbol, en realidad esto está en todo nivel, ¿ya? Inclusive en el mundo subatómico hay dos partículas pequeñísimas que se llaman quarks.
Los quarks, un físico, los físicos encontraron dos quarks, ¿ya? Estaban a cierta distancia y quisieron dividirlos. Y cuando empezaron a dividirlos, los quarks, estas dos partículas, empezaron a desaparecer. Cuando dejaron de querer dividirlos, volvieron a aparecer. La existencia está dada por la relación. ¿Ya? Eso es interesante. La existencia está dada por la relación, en este caso de los quarks. Solo es posible el autocuidado en la medida que nos relacionemos unos con otros. Y el autocuidado tiene que estar presente en nuestras vidas siempre. Y buscar relaciones que nos sanen y que sanemos. Interesante. ¿Ya? Perdón. No, perdón, no quería interrumpir lo que querías terminar, Rodrigo. Se me olvidó ya. Ay, es muy interesante la relación que tenemos los unos con los otros. Tipo. Sí. En la Biblia enseña de que hay muchas veces, no recuerdo ahora el número, la expresión, si tú buscas la expresión unos a otros, ¿ya? Animándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, ¿ya? Perdonándonos, esta expresión de unos a otros, aparecerán no recuerdo ahora el número, ahora voy a solo decirlo, aparecerán unas 30 veces el unos a otros. No es soportándonos unos a otros, no soportando al otro, sino unos al otro, ¿ya? Porque es así, consolándonos unos a otros, ¿ya? Ayudándonos, colaborándonos, prefiriéndonos unos a otros. Entonces, el concepto es que el autocuidado no es vivir déjame solo, ¿ya? No. El autocuidado es en comunidad, es con otros, no solo con otro, ¿ya? El pastor necesita autocuidado, ¿ya? El pastor es una oveja más entre otras ovejas. No es que es él que cuida a todos, necesitamos cuidarnos unos a otros. Y eso incluye a los hermanos que cumplen el ministerio de pastor o pastores. Es relacionándonos. Ahora, ¿qué ocurre a veces? Si yo tengo un concepto equivocado de mí mismo, si mi valía personal o autoestima está basado en lo que hago o no hago, en lo que hicieron conmigo, lo que no hicieron conmigo, y me olvido de lo que Dios ha dicho. Si entonces me olvido de que mi autoestima, mi estimación personal está basada en el Evangelio, en la resurrección de Cristo de entre los muertos, entonces mi autocuidado va a ser pobre. ¿Ya? Y en ese sentido de que hemos hablado de estos tres conceptos, ¿ya? Autoestima, autoconcepto y autocuidado, aquí tengo una pregunta yo que dice, ¿desde qué edad comienza a construirse estos aspectos en la personalidad de nosotros? Y si son determinantes, por ejemplo, para cada individuo. Por supuesto. Mira, desde que está en el vientre el bebé. ¿Ya? Desde que está en el vientre. Así de importante. Es importante que la madre le hable, es importante que la madre... ¿Por qué? Porque hay un lenguaje desde el vientre. Cuando nace inclusive, el bebé que empieza a mamar el pezón de la madre, establece una comunicación que se da. El apego. Pero no, sí, tiene como resultado el apego, pero el ritmo, y después para, y como que hacen una suerte de melodía mutua entre la madre y el niño, ¿ya? Y hay una comunicación que se da. El sentir el olor mutuo, el olor, ¿ya? Sí. Es una experiencia, describen algunas mujeres, que
ellas jamás se lo podrían haberse imaginado, la experiencia de tener a su niño o niña, y que ese diálogo que se produce desde que el bebé es bebé, que el bebé toma pecho, ¿ya? Entonces eso va a marcar, para hablar de lo que mencionaste, el apego, o otros hablan del vínculo, depende del enfoque teórico, pero imagínate lo que estoy diciendo, o sea, escucha lo que estoy diciendo, la importancia del niño en el vientre para construir esto del autoconcepto, de autoestima y todo lo demás que viene por delante, y después del niño alimentándose con el pecho de su madre, y después cuando el niño es dejado, cambiado los pañales, cuando piel con piel se comunica. Entonces, si ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre, pero creo que tenemos que ir terminando. Es tremendo eso, ese olorcito que decías tú, me trajo recuerdo, porque yo creo que a la mamá nos gustaría guardarlo así como en una cajita y olerlo después cuando ya crecen, porque echa de menos uno. No sé si alcanza tiempo para una última pregunta. A mí me gustaría solamente, Felipe. Sí, dígame. Lo que pasa es que a lo mejor para ir cerrando tenemos unas preguntas que tal vez podemos como juntar y hacértelas de una manera. ¿Qué ejercicios tal vez para nosotros, los adultos, podríamos recomendar para poner en práctica esto, para poder desarrollar de mejor manera? Cuando mi colega Nicolás habló de cuidar lo que pensabas, ¿ya? Estar alerta a los pensamientos, ¿ya? Es algo que el cristiano tiene que asumir, todas las personas deben asumir. A veces pensamos que los pensamientos llegan y habitan en nuestra mente como si fuera su casa, como Pedro por su casa, diríamos, en buen chileno. Nosotros tenemos que aprender que no debemos dejar entrar ciertos pensamientos, y no entran, porque esos pensamientos lo que van a hacer es desordenarme toda la casa adentro. Entonces tengo que aprender a cerrar la puerta, y cuando vengan y me digan, oye, pero si esta era mi casa, no, esta no es tu casa. Aquí, y aquí aparece de nuevo el canuto que llevo dentro, aquí el dueño es Jesús, y tú, tu forma de decir las cosas, tu forma de plantearte, no va de la mano de mi Señor, así que fuera, ¿ya? Entonces, el primer paso es disciplinar nuestra mente, y eso tiene que estar siempre presente. Segunda cosa que tiene que estar presente, relacionarnos. En la medida que nos alejemos, las parejas que entran en el ciclo de la violencia intrafamiliar, una de las características que tienen es que no les dicen a nadie que en casa hay violencia. Entonces, no hay redes de apoyo. ¿Por qué? Porque la violencia, dentro de lo que pasa en la violencia, se cortan esas redes y la violencia se perpetúa. Entonces, pero si tuviéramos redes como árboles que están enraizados y se apoyan uno a otro, inclusive la violencia será más fácil de enfrentar. ¿Por qué? Porque el esposo va a escuchar a otro, la esposa va a escuchar a otro, personas que nos ayuden a sanarnos, ¿ya? Claro. Entonces, cuidar lo que pensamos, tener relaciones y relaciones sanas, y para mí es importante participar en una comunidad como la iglesia. A todo esto hay que tener cuidado, sí, porque hay iglesias que no nos sanan, hay iglesias que nos enferman. Y si somos de iglesias que no sanan, tenemos que girar y darnos cuenta de que esta iglesia, la que yo estoy, no es para que me enferme, es para que me sane y para ayudar a otros a sanar, no solo físicamente, sino que también emocionalmente. ¿Ya? Muchas gracias, Rodrigo, por explicarnos todos estos temas que para mí en verdad son nuevos y que pareciera ser que cuando uno nos nombra habla mucho del yo, pero como tú nos explicabas, no tiene que ver tanto con eso, sino que aquí tenemos que ampliar nuestro espectro y poder trabajar esto en comunidad, en relaciones que
que sean de beneficio para nuestras vidas. Interesantísimo tema. Dan ganas de verdad de seguir escuchando porque hay mucho que aprender. Sabemos poco. Creemos a veces que sabemos harto de algún tema, pero la verdad es que no es así. Sí. En mi opinión. Gracias, Rodrigo, por este tiempo. Continúa con nosotros. Pero antes de continuar,